Ok, ¿me escuchan todos, chicos? ¿Está todo, está el audio bien? Sí, doctor, buenos días. Buenos días, sí, el audio está bueno, me parece que yo escucho muy bien a lo lejos. No sé si ustedes me escucharán igual. Sí, se le No, escucha doctor, se bien, escucha doctor. bien. Ya, entonces comencemos. Bueno, soy doctor Rojas, Julio Rojas, soy ginecólogo, trabajo en el hospital de ATE. Lo que vamos a resolver hoy día es el ciclo reproductivo, que es un tema bastante complejo, pero que bueno, he tratado de resumirlo lo más que he podido. Como ustedes saben, los temas son 20 a 30 minutos las clases, a veces un poco más. Pero el tema sí es amplio y lo que he tratado de resumirlo, como siempre digo, cosas puntuales y como médicos generales deben saberlo y mucho más si quieren desarrollarse en ginecología. Pero es un tema complejo que involucra la integridad anatómico-funcional de todo el eje reproductivo y por tanto la integridad tanto del ciclo ovárico como del ciclo menstrual. ¿Ya? Siguiente, por favor. Ya. Cuando nosotros hablamos de eje reproductivo, lo que hablamos es del eje reproductivo, como le dije inicialmente, de la integridad tanto anatómica que implica el hipotálamo, la hipófisis y las gonas como son los ovarios, como la integridad funcional que implica la producción hormonal que estas estructuras anatómicas hacen o producen. Vale decir, del hipotálamo, la GnRH, que es la hormona liberadora de gonadotropinas, que en secuencia, en cadena, como ven ustedes en el esquema, va a estimular la hipófisis y la hipófisis, principalmente la adenohipófisis, aunque como ustedes saben, hay una hipófisis y una neurohipófisis, la producción hormonal se da en la adenohipófisis, ya que la neurohipófisis solamente acumula producción hormonal del hipotálamo, más no produce hormonas en sí. Bueno, esta hipófisis a su vez libera FSH y LH, la adenohipófisis, como vamos a verlo después, y esto estimula el ovario, ambas hormonas, ya sea crecimiento folicular con la producción hormonal, y lo cual permite que el ovario produzca o estrógenos, progesterona y testosterona, que van a actuar a nivel de todo el organismo, y de manera positiva, estimulación positiva, o de manera negativa como regulador de la producción previa, con inhibina y otros compuestos, ¿no? Como posteriormente vamos a ver. Sigue, por favor. Ya, comenzando con la producción del hipotálamo, como le digo, principal producción es de la GnRH. La GnRH es un decapéptido, que es la principal hormona, obviamente, en esta producción hormonal, se libera de manera constante en pulsos. Los pulsos son eh, como picos que se dan de manera constante, pero picos de amplitud corta y de alta frecuencia, sí, pero de amplitud corta, y que estos picos van a permitir que al estar producidos y actuar en la adenohipófisis, van a permitir que ésta produzca, como le dije yo, las dos principales hormonas que son la LH, que es la hormona la hormona luteinizante, y la FSH, que es la hormona folículo estimulante. Ahora, esto se produce a nivel del hipotálamo. El hipotálamo tiene muchos, el siguiente por favor, tiene muchos núcleos, como ustedes van a ver acá, eh, muchos núcleos en el hipotálamo que son los que van a producir las hormonas. Ahora, para que ustedes más o menos me entiendan, de estos núcleos, los más importantes son el supraóptico, el paraventricular y el núcleo arqueado. Tiene muchos otros, el dorso medial y muchos otros núcleos, pero los importantes que ustedes deben recordar son el supraóptico, el paraventricular y el núcleo arqueado. Ahora, el núcleo arqueado, de todos los núcleos que hay, el arqueado es el que más predomina la producción de GnRH, mientras que el núcleo paraventricular y supraóptico son los que más van a producir la ADH y la oxitocina, o sea, la antidiurética y la oxitocina. Ahora, si ustedes ven en este esquema, en la producción en hipotálamo de GnRH y de ADH y oxitocina se dan por estos núcleos, y estos núcleos, su producción a nivel del sistema renal portal va a permitir que actúen su producción de estos núcleos en la hipófisis. La hipófisis, como dije anteriormente, tiene dos partes, la adenohipófisis y la neurohipófisis. La GnRH que se produce en el hipotálamo va a actuar en la adenohipófisis, que es donde se va a producir la FSH y la LH, mientras que la neurohipófisis es solamente una estructura de almacenamiento de la ADH y la oxitocina que se produjo en los núcleos arqueados supraventricular que le digo el hipotálamo y donde se va a acumular, pero que a su vez
va a liberarse a partir de acá en la neurohipófisis para que actúe a nivel sistémico, pues, ¿no? Entonces, lo que no debe olvidarse, siempre se pregunta y tiene que saber de la neurohipófisis, perdón, el hipotálamo produce principalmente GnRH, que va a actuar en la hipófisis produciendo LH y FSH, y que produce también ADH y oxitocina, antidiurética oxitocina, que solamente se va a acumular en la neurohipófisis. La neurohipófisis no produce hormonas, solamente sirve de acumulación. ¿Ya? Siguiente, por favor. Ahora, en el ovario, esta FSH y LH son los que toman preponderancia para la estimulación de la maduración folicular, la ovulación y por tanto la producción de muchas sustancias. Ahora, la secuencia es que la FSH y LH va a actuar en el ovario y va a permitir que en el ovario se estimule primero la selección del folículo, el crecimiento, perdón, de folículos, la selección y de este folículo que es seleccionado, que va a ovular, obviamente que permita que toda la cadena reproductiva se continúe, ¿no? Pero en esta secuencia de que los folículos, como ustedes van a ver, van creciendo, en su crecimiento del pool folicular, cuando llega a folículos centrales, es que empieza a producir hormonas, los mismos folículos, o sea, toda la producción se da en el pool de folículos que empiezan a crecer en busca de conseguir uno maduro que llegue a la ovulación. En este crecimiento, que es en la etapa folicular, es que en que se empieza a producir las hormonas, como ustedes ven, las hormonas esteroideas, los péptidos gonadales y factores de crecimiento. Es decir, el FSH y el LH van a actuar en el ovario, estimulando la maduración folicular, que durante esta va a permitir, como le digo, la producción de estas hormonas y que la producción final, el objetivo de estas hormonas finalmente es de que ovule y que se produzcan dichas hormonas. Ya, siguiente. Estas hormonas, las hormonas esteroideas sexuales, si bien es cierto, como le digo, se producen en los ovarios, en más del 90%, pero también un pequeño porcentaje se produce en glándulas suprarrenales y en placenta. En suprarrenales es más o menos un 8-10% y en la placenta es 1-2%. Pero sin embargo, pregunta que siempre les hacen en los STEPS o UNINAN es que se produce generalmente en los ovarios, más del 90%. Ahora, ¿cómo se da estas hormonas sexuales en la producción? Se da a partir del colesterol, que es la estructura, también siempre se pregunta, la estructura a partir de la cual siempre se empieza a producir todas las demás esteroides. Los esteroides se clasifican, pero que ustedes entiendan después el esquema que les voy a hacer, cuál es la producción, según el número de átomos de carbono, es decir, 21 átomos de carbono son los progestágenos, los corticoides y mineralocorticoides, 19 carbonos son los andrógenos y 18 carbones son los estrógenos. Entonces, esto también siempre les van a preguntar en cualquier examen. Los estrógenos, que es la vía final común, son 18 carbonos, los progestágenos son 21 y los andrógenos, como les digo, son 19. Entonces, siempre no se olviden, colesterol comienza todo y la vía final común son los estrógenos de 18, pero en el camino también se pueden producir series de 21 y 19, como ustedes ven en el cuadrito. ¿Ya? Siguiente. Ahora, este colesterol, siempre la estructura básica son 3 anillos de 6 carbonos, como ustedes pueden ver los que están pintados en azul. Hay 3 anillos de 6 carbonos y hay un anillo de 5 carbonos, que es el que está en el extremo superior derecho, el D. Entonces, a partir de las modificaciones que se pueden hacer en el colesterol en los anillos de carbono, son los que ustedes pueden conseguir todas las demás estructuras que, como ya les dije, que tienen 21, 19, 18, pero todo parte a partir del colesterol. Siguiente. Ahora, de las enzimas que van a producir estos cambios son enzimas de la familia citocromo P450, que se encuentran en mitocondria o retículo endoplásmico, pero que, como ustedes van a ver después en el cuadro de la esteroidogénesis, la principal de todas es la aromatasa, el que va a dar la conversión final para que se produzca el estradiol. ¿Ya? Pero acuérdense, la pregunta acá que siempre se hace, las enzimas son generalmente, no generalmente, todas son de la familia citocromo P450, ¿ya? Y la más importante es la aromatasa. Siguiente. Les digo la aromatasa, ¿por qué? Porque hay más de 17 enzimas que pueden haber. Este es el esquema de la vía de la esteroidogénesis. Ahora, como le digo, hay 17 enzimas, a veces inclusive más. Si uno ya empieza a desdoblar cada proceso, puede encontrarse hasta más enzimas, pero estas son las más importantes. Ahora, si ustedes ven el extremo superior izquierdo, sí me escucha, ¿no?
Sí, Sí, doctor. doctor. Escucha. Ya. Si ustedes ven el extremo superior izquierdo, todo comienza con el colesterol, el cual pasa a pregnenolona, el cual pasa a progesterona. Vamos primero en secuencia. Colesterol comienza arriba, baja a pregnenolona. La pregnenolona puede seguir directamente, vamos en orden, al primer cuadro, de manera vertical. Colesterol, pregnenolona, pasa a progesterona. La progesterona pasa al desoxicorticosteroide, pasa a corticosteroide y pasa al aldosterona. Esta es la vía inicial para que se formen los mineralocorticoides. Entonces, si el colesterol comenzamos en un inicio y sigue la secuencia de mineralocorticoides, cuando su vía final va a ser la aldosterona. Si por el contrario la pregnenolona, el colesterol pregnenolona pasa a la derecha y se hidroliza y pasa a 17-hidroxiprogesterona y pasa a pregnenolona, perdón, pasa a progesterona y sigue la vía de glucocorticoides, va a pasar cortisol, desoxicortisol y va a llegar a cortisol, que es el glucocorticoide final. Si por el otro lado pregnenolona o progesterona avanza un poco más al cuadro de la derecha, ya pasan lo que son andrógenos. Los andrógenos son el DEA y la androstenodiona. Entonces, la androstenodiona pasa a testosterona y el DEA pasa a androstenodiol. Al final, si ustedes ven, los andrógenos finales son androstenodiona y testosterona, y los cuales van a pasar por la aromatasa a estrona o estradiol, siendo estradiol la vía final común. Siguiente. Mi batería está en baja. Vamos a avanzar un poquito porque eso nos va a morir aquí dentro de la computadora. Ya, como digo, la vía final común son los estrógenos. Los estrógenos, hay tres tipos: el estradiol, el estrona y el estriol. El estradiol es el más importante en la vida reproductiva, mientras que el estrona es más importante en la menopausia. Eso también me acuerdo, siempre les preguntan. Estradiol, que es E2, inclusive en las preguntas de los FELU no nos ponen ni siquiera el nombre, nos ponen solamente E2, E1, E3. Pero ustedes acuérdense, estriol S2, estrón S1, estriol S3. Lo repito otra vez, en la mujer sexual reproductiva es estriol y en la mujer en menopausia es estrona, que sería 1. Siguiente. Ahora, todo esto, esta secuencia enzimática y producción hormonal que les he mostrado en el recuadro de estereogénesis, se da en este folículo antral o preantral. ¿Por qué? Porque ustedes, como le dije inicialmente, el FSH, el LH, que sale de la hipófisis, estimula el ovario, pero lo que va a hacer es que se recluten los folículos y una vez reclutados el pool de folículos, que son en promedio 30, 40 por mes, estos folículos que empiezan a crecer van a comenzar, como ven acá en el recuadro, folículo primordial, primario, secundario, y cuando llega secundario, preentral o antral, es cuando este pool que está en crecimiento se va a producir todas esas hormonas a partir de la teca y de la granulosa. Como ustedes ven, en el folículo secundario se empieza a formar la teca, y en el folículo antral o preentral ya hay teca y granulosa. La teca, como ven, el folículo grande que está en borde verde, es la teca, y la granulosa, que es la capa más externa de la capa azul. Ahora, esto después lo vamos a ver en un cuadro, cómo es que se da la conversión final acá, pero acá es donde comienza la producción, y que al final, dependiendo de en qué punto se vea la producción, puede formarse estradiol o progesterona, y de acá los folículos son los que van a pasar a la sangre para seguir toda secuencia, ¿no? Siguiente. Ahora, esta teoría, como les digo, se llama teoría bicelular de la estereogénesis, que es la que está todavía vigente, en la cual dice que la combinación de FSH y LH en las células granulosa, que son células que están, o capas que están en los folículos en crecimiento, depende de ambas hormonas, la LH directamente de la teca y la FSH directamente de la granulosa. Eso también siempre preguntan. LH, teca, FSH, granulosa. Eso no se olviden, apúntenlo. Siguiente. Ahora, si nos vamos simplemente a la unión de esas dos capas, teca y granulosa, vemos que en la teca va a ingresar el colesterol, como le dije inicialmente en el cuadro previo, y va a avanzar acá hasta androstenodiona. Es decir, si en el cuadro previo ven, colesterol está en el extremo superior izquierdo y androstenodiona está en el extremo superior derecho. Entonces, y teca siempre inicia colesterol y termina androstenodiona. ¿Ya? Y teca, como ven en el esquema de la parte izquierda, está estimulado por la LH. ¿Ya? El receptor de LH estimula la teca, como lo repito, colesterol, termina androstenodiona. Llega a androstenodiona y pasa a la granulosa, y la granulosa ya es dependiente del FSH. Y la vía final común es estradiol, que al ya producirse pasa a la sangre. Es decir, de toda la estereogénesis, pregunta que siempre se hace, la estereogénesis de todo el proceso,
¿Qué es lo que se busca? La vía final común, estradiol. En el camino se pueden formar otras hormonas, pero lo final es estradiol que es lo que va a pasar en la sangre, y por eso le digo, mujeres en edad sexual reproductiva que obviamente ovulan, que obviamente para que ovulen ha habido crecimiento de folículos, estradiol va a ser preponderante. Ahora, la mujer menopáusica no ovula, entonces el estradiol no se va a producir, se va a quedar en estrona, que es lo más importante. ¿Ya? Siguiente. Ahora, lo que yo les he explicado se da en la fase de crecimiento de los folículos, pero esa es la fase que les he explicado se da durante la primera fase de la menstruación, que es la fase folicular. Pues ahí es donde se correlacionan. La menstruación implica tres fases, que implica los primeros días, que es la fase menstrual, el periodo menstrual, que es el que le venga la regla, obviamente, pero después de la regla viene el crecimiento folicular. Y todos los procesos que les he dicho anteriormente se dan en este crecimiento folicular, es decir, en la fase 1 del ciclo ovárico. Entonces, lo que hemos hablado anteriormente es fase folicular, y poniendo en contexto, esto se da en la fase 1 del ciclo ovárico, que es posterior a la menstruación. Lo repito otra vez que me entiendan. El ciclo ovárico eh, comprende tres fases. Fase 1, que es la menstruación en sí, el sangrado que tiene la mujer los primeros días. El seguimiento, la fase folicular, y la fase folicular, que es lo que sigue la menstruación. La fase 2, que es cuando ya ovulan, cuando el folículo maduro que se consiguió no logró fertilizarse, y ovula, perdón, cuando el folículo maduro se elimina, perdón, para buscar la fertilización. Y fase 3, cuando no logró fertilizarse, ya se genera y genera la fase lútea. Siguiente. Ya. Si hablamos de ovogénesis o de crecimiento de folículos, nosotros tenemos que saber que en el periodo fetal, eso también acuérdense, en más o menos a los 5 meses, es la mayor producción, que son 7 millones de ovogonias o de ovocitos, y que al nacer ya se han degenerado y solo nacemos con 1 o 2 millones, de los cuales, como le dije, cada mes son 30 o 40 por lo menos que van creciendo, buscando conseguir uno maduro para que pueda la mujer fecundar, y que en la menopausia son algo de 500 a 1000 nada más los que quedan, porque se van agotando cada mes de entre 30 o 40, a veces hasta más, el número no es exacto, pero cuando hablamos de crecimiento en la menstruación, hablamos de un pool de folículos que es el que va a crecer y que va poco a poco a depletar la reserva, ¿no? No sé, con 1 millón es variable, 1 o 2 millones, pero como vas eliminando 30 o 40 en cada ciclo, en ese pool que va a crecer, buscando el folículo maduro, cuando llega la menopausia, ya llegan con 500 a 1000, ¿no? Entonces, en este cuadrito vemos el periodo fetal, ovogonias, y que queda, al nacer la mujer, con esos 1 o 2 millones, queda en ovocito primario y en meiosis 1, en tensión en profase. Eso también siempre preguntan. Y obviamente el ovocito tiene solamente un folículo primordial. Cuando pasa la infancia y la mujer ingresa le comienza la menstruación, este ovocito primario permanece en profase, pero ya el folículo pasa de primario a secundario, y del pool, en este pool de folículos que empieza a crecer en cada ciclo menstrual cuando inicia la menstruación, este ovocito, como le digo, pasa de primaria, en cual lo que vimos de la teca y la granulosa. Ustedes no ven que hay un ovocito primario que pasa folículo primario y secundario, ya esto se da cuando ya comienza la menstruación. O sea, el ovocito primario que ingresó en tensión en prefase empieza a madurar en este full que va a crecer para buscar al folículo maduro, folículo primario y folículo secundario. Si es que de este grupo que llega al folículo secundario, de todos los 30 o 40 que van a crecer, solamente uno va a ser selecto, que es el que va a madurar y va a pasar a folículo terciario de Graf, ¿ya? Eh, Siguiendo, este folículo maduro o secundario es el que va a pasar, va a iniciar, perdón, la meiosis 2, y se va a detener en metafase. Y es así como va a ovular. Si ovula y logra fertilizar, es el que recién completa la meiosis 2 y bueno, pasa a formar el gameto, ¿no? Entonces, en este cuadrito rescatable, para que ustedes más o menos correlacionen, es que la mujer en edad fértil comienza como ovocito primario, como es que nació, pero ya al empezar a menstruar hace que empiece a haber selección de folículos, y en este crecimiento de esos folículos, de este pool, va a pasar de folículo primario a secundario, y de todos los que son folículos secundarios, de todo el pool de 30 a 40, solamente uno va a llegar a folículo terciario de Graf, que es el que se va a ovular, pues, ¿no? Aquí entonces, primario y secundario, perdón, secundario y terciario es donde se va a dar crecimiento de la teca y la granulosa, y donde se va a dar producción hormonal. ¿Ya? Siguiente.
Ahora, si hablamos de las fases, cada una del ciclo ovárico en sí, para que más o menos entiendan la producción hormonal y cómo se da la cadena, la menstruación, como le digo, los primeros días de la mujer regla, se da, ¿por qué? Porque en el ciclo previo, como ya la paciente ovuló, esto estimuló la producción de progesterona y eso hizo que el endometrio descame y se dé la menstruación. Pero la menstruación no se considera, como anteriormente, que parte del ciclo previo, sino que es la fase del uno del ciclo que está iniciando. Entonces, clásicamente se considera tres fases, ¿no? La fase folicular, la fase ovulatoria y la fase este, menstrual. Entonces, la fase uno, que es la primera fase, siempre se considera predominancia de estrógenos, y la fase 2, la última fase, perdón, la predominancia de progestágenos. Ahora, ¿por qué es esto así? Obviamente, durante la fase uno se da la menstruación, que son las mujeres que han menstruado, pero después de esta menstruación, que dura 3 a 5 días, los días siguientes va a ser la fase folicular, que es la fase más importante en esta fase uno. Y que, como ustedes ven, en esos folículos que están creciendo, se va a dar la vía final común, que son la producción de estradiol, es decir, de estrógenos. Por eso, fase uno, lo que van a predominar son los estrógenos, y esto, si vemos en contexto, durante el ciclo previo, la caída abrupta de estos estrógenos fue lo que produjo la caída la caída de progesterona y de la inhibina, y por tanto que la mujer menstrue. Pero ya en esta fase folicular o fase uno, va a comenzar, después de que la mujer menstrue, el incremento del FSH, del hipófisis, perdón. Lo que va a hacer es que el FSH, al incrementarse inicialmente, reclute los cohortes de los folículos. Cohortes significa el grupo de folículos que van a iniciar la producción hormonal. Entonces, si bien es cierto, la menstruación dura de 3 a 5 días, la producción hormonal se refleja siempre en los primeros días, 2 o 3 de la menstruación. ¿Cómo así? Nosotros que hacemos infertilidad, por ejemplo, si queremos ver si la producción hormonal de la mujer es la adecuada, siempre se pide que sea las pruebas el día 3, ya sea FSH, LH, estradiol, prolactina, TSH. Bueno, la parte exclusiva de la mujer, si nosotros queremos una medida fidedigna de FSH, LH, estradiol, siempre se va a pedir el día 3, porque es el día que se refleja la verdadera producción, sin que tenga que ver la producción ya hormonal posterior, sino el reflejo verdadero de la parte hormonal. Siempre acuérdense, se da el día 3. Cualquier chequeo hormonal siempre debe ser idealmente el día 3, que es cuando te refleja verdaderamente. Entonces, volviendo al tema, fase uno, fase folicular, inicialmente aumenta el FSH después de que la menstruación termina. ¿Para qué? Para que se reclute el cohorte de folículos. Siguiente, después se recluta el cohorte de folículos en la parte media ya de esta primera fase uno. Estos folículos, como les expliqué, van a producir estrógenos y van a producir inhibina. Entonces, el FSH, que inicialmente estimuló el reclutamiento folicular, a mitad del ciclo, perdón, de esta fase, ya empieza a descender, y lo que busca es que de este pool de folículos que se reclutó, al caer, se busca que tenga ya, que se seleccione un folículo dominante, que es el que va a ovular. Entonces, acá ya empiezan, cuando cae la FSH, y empieza a haber mayor preponderancia de las células, obviamente la granulosa, y empieza a haber mayor, por tanto, mayor producción de la LH, ¿ya? Entonces, y por tanto, esto va a predisponer a que se pueda dar la ovulación. Siguiente. Entonces, en la ovulación se da, esto sí acuérdense, más que todo por la producción de estradiol, y porque a su vez se estimula el LH. Entonces, el LH, el pico del LH, exclusivamente hablando, es lo que va a dar la ovulación. ¿Qué significa? Que durante toda la fase previa, los folículos han producido estradiol, y este estradiol, la elevación de estradiol, llega un momento que produce la elevación del LH, y esto genera la ovulación. Nosotros esto lo usamos en fertilidad, o cuando hacemos seguimiento folicular para hacer fecundación in vitro o inseminaciones. Este pico de elevación lo producimos con una hormona, gatillantes como son agonistas o con HCG, y cuando nosotros gatillamos con estas hormonas, sabemos que
36, 35 horas que colocamos la ampolla, se va a dar la menstruación. Entonces, esto también se correlaciona clínicamente con el seguimiento ecográfico. Nosotros los folículos que están creciendo durante la primera fase folicular, si se hay hormonas o 12 hormonas, nosotros sabemos que entre 18 y 20 milímetros el folículo va a reventar o va a ovular. Entonces, cuando nosotros encontramos folículos de 18 milímetros, este concepto de que el estradiol que ha aumentado genera LH, nosotros lo consideramos como pico de LH, que se va a dar justamente en esos folículos de 18 o 20 milímetros. Cuando hablamos de folículos centrales, que son los que van a ovular, justamente son de ese tamaño, 18 milímetros en adelante. Entonces, nosotros hacemos seguimiento folicular y queremos gatillarlos para hacer un procedimiento de fertilidad. Justamente nosotros gatillamos o generamos este pico de LH con esas ampollas y sabemos que con 36 horas, como reloj, va la paciente a ovular. Ahora, eso cuando hacemos seguimiento ecográfico para nosotros desencadenar la ovulación y hacer un procedimiento de infertilidad. Pero en la mujer espontáneamente también va a ser. El detalle está en que la mujer exactamente no puede saber qué momento está ovulando, ¿no? Si bien es cierto, hay kits de ovulación, que son como kits de orina, que te venden en farmacia, tu pides kit de ovulación, y son como de orina, o sea, tienen una cajita que tú lo pones tu orina, lo introduces, y si hay dos líneas, significa que estás ovulando, sin embargo, no es tan exacto, ¿no? A que uno le haga seguimiento ecográfico y uno lo gatille con la ampolla, que sé que exactamente va a ovular hasta 36 horas. Entonces, en conclusión, la ovulación se dio, ¿por qué? Porque en la fase previa, el crecimiento folicular produjo estradiol y este genera el pico de LH, ¿no? Que es lo que va a producir la ovulación. Entonces, el LH, como digo, 48 horas, es un rango más amplio que cuando uno lo gatilla con hormonas, se produce, pues, ¿no? En 48 horas, entre 36 y 40 horas, pero no es un valor exacto como que uno lo gatilla y que como reloj sí 36 horas se produce, ¿no? Ahora, la ovulación no se produce muchos piensan un lado sí, un lado primero, otro lado después. La ovulación no es alternada, puede ser que te venga un mes izquierdo, otro mes en el ovario derecho, como puede ser que tenga 2 meses en el izquierdo, 2 meses en el derecho, o sea, no puedes saber exactamente de qué lado vas a ovular. Y tampoco depende de que tengas los dos ovarios funcionales. Puedes haber tenido un quiste en ovario que te hayan extirpado el ovario y tranquilamente con un ovario la ovulación se puede mantener y por tanto tu futuro reproductivo no se altera así tengas un solo ovario. ¿Ya? Siguiente. Ya. La tercera fase, la fase lútea, como le digo acá, proviene la progesterona. Ahora, luego de que la paciente ovula, es decir, que el folículo maduro sale del ovario y pasa a la trompa, en el tercio externo, donde espera el esperma que suba y lo fecunde, para después ya como saco ya gestacional pasar al útero e implantarse. Luego que ovule, las células foliculares restantes se diferencian en cuerpo lúteo. Ahora, este cuerpo lúteo es el que va a producir la progesterona. Eh, y la luteinización va a ser justamente por este LH que se elevó. Es decir, el LH produjo la ovulación y esa persistencia elevada va a hacer que se produzca la progesterona. Ahora, si el cuerpo lúteo no reacciona, se bueno, cuerpo polvica, pues, ¿no? Pero lo que progesterona. Siguiente, chicos. Ya. Ya para terminar, vamos a correlacionar todo lo que les he dicho. Entonces, la parte de la esteroidogénesis, como le digo, son los folículos en crecimiento, que es el pool folicular. Entonces, si acá correlacionamos el ciclo ovario con un ciclo menstrual, comenzando en la parte superior, ciclo ovárico, los cambios en temperatura, bueno, que anteriormente se consideraba como una prueba para identificar la ovulación, pero, lo cual ya está en desuso, porque no necesariamente se pueden los picos reflejar los picos de temperatura. La producción hormonal sí que sí se correlaciona bien, las hormonas ováricas también, y el ciclo uterino, que es básicamente correlacionarlo inicialmente con la caída del endometrio, obviamente con el sangrado, y después con el crecimiento también de este endometrio. Ahora, si vamos arriba, la paciente en la fase folicular, en la maduración del folículo, acá dice del folículo, es un esquema un poquito antiguo, pero antes se pensaba que era uno el que crecía, pero ahora, como le dije yo varias veces, es un pool de folículos el que crece. Entonces, el inicio de la maduración de los folículos hasta conseguir un folículo maduro, esto si correlacionamos con la hipófisis, en la hipófisis la FSH y LH se ha mantenido la producción, si bien es cierto, como le dije yo, el FSH empieza la elevación, pero la elevación no está marcada, lo que es más marcado es la producción de LH, pero que se da en el momento de la ovulación. Sin embargo, esta FSH produce estrógenos, como ven en el
cuadro, línea amarilla, que va a hacer que el pico, a su vez, genere el LH, la ovulación, y la progesterona que es al final, pues, ¿no? Y si ustedes correlacionan eso con la menstruación, la primera fase, como le digo yo, menstruación, cae el sangrado y comienza la producción del crecimiento de los folículos, por un lado, y por otro lado el crecimiento del endometrio, pues, ¿no? El endometrio empieza a engrosarse. Pero acá, como ustedes ven, la ovulación, que es el más o menos el día 14 del ciclo ovárico, pero día 14 contándolo desde el último día, es decir, la ovulación no tiene un día fijo. Así las mujeres sean completamente ciclos regulares, la ovulación puede variar. Entonces, ahí generalmente usamos la famosa regla del 9, ¿no? Los primeros 9 días, que son los que la mujer ha menstruado, se consideran ovulatorios, los 9 siguientes, que puede ser cualquiera de esos días que la mujer ovule, y los 9 últimos, que son los, obviamente, que la mujer ya va a menstruar, que son también días seguros que no ovula. Entonces, la ovulación, por más que la mujer sea regular, no ocurre exactamente en el día 14, es alternante, ¿ya? Entonces, esperen la ovulación, como le digo, el pico de LH es el más importante para que esto se dé, y este pico de LH se dio porque los estrógenos se produjeron por los folículos en crecimiento, y al crecer este LH, ya permite que la progesterona empiece a crecer y que el estrógeno disminuya, pues, ¿no? Entonces el estrógeno en la parte de los folículos se creó, se produjo, pero este actuó ¿qué se llama? En el ovario para que a su vez el LH vaya creciendo y en el endometrio para que el endometrio también vaya creciendo, ¿no? Es un endometrio proliferativo que permite después un embarazo, ¿ya? Entonces, les pregunto, la pregunta siempre, estrógeno es en la primera fase y progesterona es en la tercera fase. Y la ovulación antes no considerada como fase, pero se considera fase 2 de todo el ciclo menstrual. Ya, chicos, la primera fase se llama fase proliferativa y la segunda fase se llama fase secretora. Esa es también la clasificación clásica, folicular o secretora, porque clásicamente se consideraba fase 1 folicular, fase 2 y fase 2 secretora. Ahora fase 1 es eh, menstruación y folicular, crecimiento folicular, fase 2 ovulación y fase 3 es este, la fase secretora, fase lútea. ¿Ya? Creo que esa es la última. A ver, siguiente. Una pregunta, es un tema bien amplio, pero yo trato siempre de resumirles. Obviamente hay muchas dudas de repente, o algo que no les quedó claro, chicos, para explicarles con más detalle. Todo claro, doctor. ¿Todo claro? Si tienen preguntas, no, siempre traten de preguntar. Así sea, les parezca absurda, pregunten. ¿Por qué? Porque si ustedes, no sé si ustedes saben, pero está ya definido que los conocimientos se fijan no solo por escucharse, también por emplear otro sentido, ya sea escribir o ya sea conversar. Si tú conversas algo y le explicas a alguien en detalle, inclusive sin muchos términos técnicos, lo fijas mejor que si no lo hablaran. Por eso en mi escuela en Cayetano siempre te repiten y te repiten en cada visita que hasta por inercia se queda. Entonces tienen que conversarlo. Y si tienes algo, dilo, ¿no? Nadie te va a decir algo porque preguntes algo que a veces te parece absurdo. Ustedes están comenzando, o sea, esos conceptos son básicos. Todo lo que yo les pongo, créeme que este tema es muy amplio y les pongo conceptos básicos como hijo general deben saber. Y así entras a ser ginecólogo y si te hablo, por ejemplo, GnRH, hay dos tipos, tipo 1, tipo 2, dependiendo de la posibilidad de la producción. Hay folistatinas, hay un montón de hormonas que actúan a este nivel. Lo que yo les pongo son cosas puntuales que ustedes como médico general deben saber. Pero si de repente quieren ampliar en algo más o algo no les quedó claro, dígame, no hay problema. ¿Alguna duda? ¿Todo claro? Porque es imposible, ¿ah? Siempre el tema es bien amplio. Y a veces hasta he tenido que volar porque mi batería está en 5%. 3%, perdón. Dígame, ¿ninguna duda? ¿Todo claro? Sí, doctor, todo claro. Todo claro. Ok, chicos, entonces, gracias.
Gracias por escucharme. Cuídense, nos vemos en la práctica.